Yo voy a hablar de lo que es ser un pionero. De lo que es ser un pionero. Cuando vamos a la Biblia, vemos muchas personas que hicieron cosas que nadie hizo antes. Hicieron cosas que jamás ni a ningún hombre ni a ninguna mujer se le ocurrió, pero a Dios se le ocurren cosas que al hombre no se le ocurren. Dios siempre está por arriba de los sueños del hombre. Los sueños que tú tienes para ti son muy pequeñitos comparados con los sueños que Dios tiene para ti. Y entonces Dios siempre está por arriba. Cuando vemos en la Biblia, vemos un hombre que era gago, que no tenía identidad, que no se crió con un papá, que se crió en el palacio de un faraón que no era su sangre, que cometió graves errores como asesinar a alguien. Y de momento Dios lo llama y le quita la gaguera y lo convierte en un líder de una nación. Vemos a Moisés cuando abrió el mar. Nadie había abierto el mar y de momento Moisés está saliendo de Egipto y se para frente a ese mar inmenso y le dice a Dios: ¿y ahora qué vamos a hacer? Esta gente nos van a matar y aquí está el mar. Y el Señor le dice: ábrelo. A Moisés nunca se le hubiese ocurrido abrir el mar. Dios te va a poner a ti a hacer cosas que jamás nadie hizo en tu familia, que tú nunca viste ni imaginaste que tú podías hacer. Dios te va a llevar a ti a lugares y te va a poner frente a personas para hacer cosas que tú jamás pensaste que ibas a hacer porque nunca lo viste antes. Yo vengo a decirte esta noche que Dios pone en ti un espíritu de pionero. Cuando vamos a la Biblia vemos a un jovencito, David. David era un jovencito, chiquitito. El último de su casa, el número 8, el que limpiaba los baños. Los 7 los ensuciaban y ahí tenía que venir a limpiarlos. Sin embargo, Dios lo escogió, lo ungió y Dios lo puso. La primera tarea fue matar a un gigante. Bueno, en ningún lugar en la Biblia dice que nadie mató a ningún gigante. Los gigantes nadie los mataba. ¿Quién iba a matar a un gigante? Pero a Dios se le ocurrió usar el más chiquito para matar al más grandote, que nunca había ido a una batalla, que no tenía espada, con una piedra. Con una piedra. ¿A quién se le hubiese ocurrido que si yo te tiro una piedra y tú mides no sé cuántos pies de alto y eres un experto en guerra, yo te iba a meter la piedra aquí mismo y te iba a reventar contra el piso? La Biblia está llena de historias de personas que hicieron cosas que nadie hizo antes. Noé, el Señor le pone a... Te puedo dar 1000 ejemplos, ok, pero el Señor lo pone a hacer un barco. Dice que va a llover, nunca había llovido. Y Noé le dice: ¿qué es eso de llover? Bueno, va a caer agua del cielo. Haz el barco para tú y para tu familia porque viene un diluvio. Y Noé construyó un barco porque venía un diluvio cuando nunca jamás había llovido en la tierra. Vamos a la prédica. Yo te voy a hablar de lo que es ser un pionero. Un pionero tiene que ver con ser un iniciador. Dile al vecino: tú eres un iniciador. Son personas que abren nuevos caminos. Son personas en acción que marca un inicio. Pionero tiene que ver el origen, la innovación, el que funda algo, el fundador. Aprendemos de todo el mundo. Es bueno tener un corazón de aprender y de admirar a otros. Nunca menosprecies a nadie, porque muchas veces Dios usará el más pequeño para darte a ti la lección más importante de toda tu vida. Andamos con la perspectiva correcta, no menospreciamos a nadie, pero van a venir tiempos donde vas a ser tú el que vas a salir adelante con el asunto. De manera que nadie te lo enseñó, de manera que nadie te lo modeló. Cada temporada de Dios en nuestras vidas va a requerir que estemos dispuestos a hacer cosas nuevas. El mundo critica a los valientes.
el mundo no solo el mundo, muchos hermanos en la iglesia también. Cuando usted decide hacer algo que nadie hizo antes, cuando usted decide caminar en ese espíritu de pionero, pues van a venir 40 opiniones, 40 críticas, pero usted con su mirada puesta en el Señor Jesús. La unción del Espíritu de Dios nos llevará a atrevimiento. La unción del Espíritu de Dios no es que se te pararon los pelos y fue una experiencia espiritual, no. La unción es para hacer algo, para marchar, para tumbar algo, para plantar algo, para rescatar algo, para libertar algo, para sanar algo, para comenzar algo, para caminar por algún lado algo. Somos pioneros. Dígalo conmigo, somos pioneros. Tenemos que tener la visión y el atrevimiento para hacer cosas que otros no han hecho anteriormente. Y para iniciarlas y continuarlas a pesar de la crítica, a pesar de la duda, a pesar del temor. El Espíritu de Dios que está en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Después de la cruz todo cambió. No es lo mismo antes de la cruz que después de la cruz. Después de la cruz, la iglesia redimida por la sangre del Cordero de Dios es un organismo vivo que no hay diablo que lo pueda detener. Ni tus errores te van a detener, ni tu pecado te va a detener, porque estamos en la gracia. Después de la cruz es la gracia. Y las gracias siempre hay una nueva oportunidad para tú volver a levantarte. Dios no quiere su iglesia estancada. Pero van a venir momentos que tú vas a decir, aquí se acabó el asunto, entonces ¿para dónde voy? Bueno, usted va a orar, ¿para dónde va? Pero usted no se queda que si acabó el asunto me acabé yo. No, usted nunca se acaba. El asunto se puede acabar, la temporada se puede acabar, pero lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios está depositando dentro de ti nunca se acaba. Con Dios no hay estancamientos. Una temporada termina no para estancarte, es porque una nueva, mejor Dios quiere traer a tu vida. Ahora vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 14, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, estaba complicado el asunto. No era un día bien bonito, ni estaban de vacaciones, estaban en medio de una tormenta. Y el viento iba contrario. Ellos tenían que llegar allá y el viento lo empujaba para acá. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso está bien bueno, porque nadie había hecho eso, nada, nunca. A nadie se le había ocurrido caminar sobre el mar. Pero como Jesús, el creador del mar, mira, todo lo que Dios creó va a responder a lo que Él diga, porque salió de Él, porque Él lo creó. El Señor dijo, voy a caminar sobre el mar, voy a asustar a esta gente. Están asustados con la tormenta, pero no saben lo que le viene. Y en medio de la tormenta le dijo al mar, voy a caminar por arriba de ti. El mar, no hay problema, se puso duro el mar. Y caminó por arriba del mar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jamás ellos habían visto a un hombre caminando sobre el mar. Porque el Señor que te ama, el Señor que te compró con su sangre, el Señor que venció la muerte, el Señor que ha ido a preparar un lugar para ti en la eternidad, es un Dios que hace cosas nuevas constantemente. Es la virtud del corazón de tu Padre Celestial hacer cosas nuevas. Como Él, somos sus hijos, como Él entiende que algo va a suceder en ti, que tú vas a tener que hacer algo que tú nunca habías hecho antes. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pues eso es normal. Cuando Dios te manda a hacer algo que nunca has hecho antes,
pues vas a haber una temporada que vas a estar turbado. Mire, en eso yo soy un experto. Para turbarse yo soy un experto. Y va a venir una temporada donde tú vas a tener miedo. Está bien, eso es normal. Y va a haber una temporada que tú vas a decir las cosas que hace Dios como si fueran cosas que fueran en contra tuya o que vinieran a hacerte daño, pero en verdad no es así. En verdad las cosas que hacen Dios, aunque tú no lo entiendes y aunque te dé miedo y aunque te turbe, siempre es para hacerte algo mejor para ti. Ellos gritan un fantasma, dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor. Ahora Pedro está con la unción de pionero. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas también. Señor, yo quiero hacer algo que tú eres Dios encarnado, pero yo no, yo soy Pedro, un pecador. Yo quiero ser el primer pecador que camina sobre el agua como tú lo estás haciendo. Y el Señor le gustó mucho esa oración, porque la respondió inmediatamente. Inmediatamente le dijo: ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En medio de una tormenta, Dios está haciendo cosas que ningún ojo había visto anteriormente. Y uno de sus discípulos, que tuvo la visión de ser pionero, le oró. Cuando le dice: Señor, si eres tú, es una oración. Le oró y el Señor le responde inmediatamente. En medio de una tormenta, la Biblia muchas veces marca un mover nuevo de fe. Pedro caminando por fe. El Señor le dio la palabra. Pedro tomó la palabra. Él decidió hacer lo que la palabra de Jesús le había dicho a él. Esto es algo que tenemos que comenzar a creer. Esto es algo que tú y yo tenemos que tener ese entendimiento. Que muchas veces Dios te va a dar una palabra que te va a llevar a una acción, a hacer tú cosas que tú jamás habías hecho. Hacer tú cosas que tú no viste en tu familia que había sucedido. A lo mejor en tu familia todo tu papá te abandonó. O tu abuelo era un alcohólico. O tú vienes de generación en generación donde no hubieron hombres presentes. Y a lo mejor Dios te dice a ti que Él quiere que tú seas el mejor papá para tus hijos, el mejor esposo para tu esposa y el mejor abuelo para tus nietos. Y Dios te lo dice a ti. Yo tomo esa palabra y yo no tengo la herencia. Yo no tuve un padre, yo no tuve un abuelo, yo no tuve un modelo, pero Dios lo dijo, pues yo lo voy a hacer. Yo voy a ser el primero en mi casa que rompo esa maldición de estar ausente. En eso consiste el espíritu de ser pionero. En esta enseñanza, a mí me encanta predicar este versículo, porque este versículo es el versículo de la 1000 revelación. En ese versículo, en medio de la tormenta, los discípulos encuentran la voz del Señor. En medio de la tormenta. Dios siempre está hablando en medio de la tormenta. En medio de tu situación, yo vengo a decirte que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque cuando viene una tormenta, cuando viene una situación difícil, nuestras emociones y nuestra alma y la negatividad, y nos desconectamos de la voz de Dios. Pero yo vengo a decirte que las tormentas nunca callan la voz de tu Señor. La situación que tú estés pasando no tiene poder para callar la situación de la voz de tu Señor. Este es un versículo muy poderoso porque habla de la autoridad que tiene Jesucristo. La autoridad que tiene Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pedro: ven. Eso fue suficiente para que el mar acomodara también los pies de Pedro. Tu Dios es el Dios que tiene la autoridad. Aunque tú estés pasando por la tormenta que tú estés pasando, tu Dios siempre sigue en control. Y este versículo es muy poderoso porque vemos el poder de la obediencia. La fe real es la decisión donde hay una obediencia. Si no hay obediencia,
No pasa nada. Porque Dios le dijo, ven. Y el mar le está diciendo, a ver, ahí vienen los pies de Pedro. Vamos a cargarlo él también. Pero Pedro dijo, ok. Y Pedro salió de la barca y Pedro puso el pie. Pedro obedeció la instrucción que le dio Jesucristo. Y eso es el máximo nivel de fe que tú le puedes dar a Dios. El máximo nivel de fe no es una expresión verbal, es una acción. Es una acción directamente correspondiente a específicamente la palabra que el Señor Jesús te dio. Aquí vemos que la voz de Dios muchas veces tú la vas a encontrar y va a seguir la tormenta. Esto no fue que el Señor le dijo a la tormenta, shh, cállense viento, cállense ola, que yo voy a hablar. No, la voz del Señor estaba por arriba de la voz del viento, por arriba de la voz de las olas, por arriba de todo lo que estaba pasando. Cuando Dios habla, es imposible que usted no lo escuche. Pero la perspectiva que yo encontré en ese versículo es que Pedro estaba haciendo algo. Jesús estaba haciendo algo que nadie había hecho antes. Y un discípulo de él hizo lo mismo. Su discípulo Pedro, de los 12, uno, también hizo algo que nadie había hecho antes. Vamos al libro de Hechos. Vamos al día de Pentecostés. Lo bueno de esto es que cuando tú empiezas, prepárate. Porque Dios dice, ahí encontré un hijo mío que tiene los pantalones bien puestos. Ahí encontré una hija mía que tiene los pantalones bien puestos, porque las mujeres que aman al Señor son las más valientes. Olvídate. Cuando hay una mujer enamorada del Señor, no hay diablo, no hay tormenta que la pueda detener. ¿Hay alguna mujer enamorada del Señor? Bueno, esta palabra es para ti, mujer. Esta palabra es para ti. Usted nunca se deje intimidar por ningún religioso, por ningún criticón y por ningún novio pesado que no quiere venir a la iglesia con usted. Bótelo. Usted le dice, si usted no va a ser un hombre de Dios, usted no pertenece a mi vida. Ahora mira esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, un día fue la tormenta en la barca. Pasó el tiempo, terminó Jesús su discipulado, fue a la cruz, murió, resucitó, volvió en cuerpo glorificado, estuvo con ellos un tiempo, subió al cielo, le rogó al Padre que enviara su Espíritu. Llegó el día donde el Espíritu venía a los discípulos de Jesús, porque el Espíritu de Dios es para aquellos que son seguidores de su Señor. No cristianos profesionales. No cristianos profesionales. No. Aquí hay que ser un seguidor de Jesús. Aquí hay que estar bajo la autoridad del Señor de señores, del Rey de reyes. Aquí hay que estar en obediencia a Dios y decirle, Él es mi Dios, mi único Dios, Él, mi único Dios. No uno más, el único. El único que murió por mí, el único que resucitó, el único que me ha dado su autoridad, el único que me ama sin condiciones, Jesus, the Son of God. Ahí está el Espíritu de Dios. Y mira, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Yo me imagino que Pedro dijo, espérate, yo me acuerdo el día que estaba en la barca, que estaba soplando el viento, estábamos todos muertos del miedo. Y el Señor vino caminando en medio de las olas. Bueno, estaba soplando el viento otra vez recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas. Pedro, esto es algo nuevo. La otra vez Jesús vino caminando el agua, ahora mandó lenguas con fuego. Cada uno, sobre la cabeza de todo el mundo aquí, hay una manifestación de gloria. Hay una manifestación de esto es algo nuevo, Este Jesús está haciendo algo nuevo. Este Jesús está haciendo algo nuevo. Él estaba haciendo algo nuevo en la tormenta en el mar. Entonces yo me lancé y yo caminé para el agua. Pedro dijo, espérate, aquí hay una oportunidad.
algo está haciendo el Señor nuevo. Aquí hay una oportunidad. Y Pedro dice, mira lo que pasó, como de fuego, asentado sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta es la primera vez que eso sucede. Esta es la primera vez que un cuerpo humano que no era de Jesús, un cuerpo humano que no era de Jesús, un cuerpo humano que era de seguidores de Jesús, fue lleno del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar otras lenguas según les daba el Espíritu que hablase. Mira el versículo 14. Brinca para el 14. So Pedro dijo, yo me acuerdo del viento recio. Ahora se manifestaron las lenguas sobre toda esta gente. ¿Qué pasó dentro de mí? Yo estoy hablando lengua. Estoy hablando lengua. Esto es algo nuevo, algo nuevo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto ha sido notorio y oíd mis palabras, porque estos no son ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Se levantó Pedro, el único de todos ellos, ungido por el Espíritu Santo, y se puso a predicar. Cuando Pedro fue atrevido ahí, se puso a predicar ahí mismo, fue atrevido, porque ya Pedro entendía el mover de Dios cuando Dios quiere hacer cosas nuevas. Ya Pedro sabía que Dios quiere a sus hijos que sean pioneros, que no estén buscando la aprobación del mundo, que no estén buscando tanto la aprobación de los sistemas religiosos. Ya Pedro sabía que cuando viene el impulso del Espíritu Santo hay que obedecerlo. Pedro se acordó cuando el Señor le dijo, ven, yo no sé ustedes, pero si yo le digo, Señor, manda que yo en medio de la tormenta camine por el agua, y me dice, ven nada más, yo le digo, no, pero yo estaba esperando otra respuesta. Dame un versículo bíblico, exhórtame, dime que tú vas a estar ahí, que tú eres poderoso, que eres tú, Señor Jesús. No, él nada más dijo, ven. Él nada más dijo, ven. Yo hubiese esperado un sermón. Bueno, entiendo, ahora lo voy a hacer. No, él nada más le dijo, ven. Porque para Pedro fue suficiente el ven. Él aprendió que una sola palabra de Jesús es suficiente. Entonces él dijo, espérate, aquí no hay una sola palabra. Aquí está el Espíritu de Dios que me llenó. Aquí está toda esta gente con lenguas de fuego. Aquí está pasando algo glorioso. Aquí está soplando un velo recio y aquí ha temblado este lugar. Algo el Señor me está diciendo. Se paró, empezó a predicar. Ahí comenzó la iglesia. La iglesia comenzó bajo la unción y el espíritu de pionero que es nuestro Señor Jesús. Y Pedro comenzó a fluir en la revelación que da el Espíritu de Dios. Porque él empezó a hablar de lo que se había escrito muchos años antes un profeta, Joel, pero él lo estaba hablando con revelación, porque estaba el Espíritu Santo. Ahí comenzó la iglesia. La iglesia comenzó cuando alguien hizo algo que nadie había hecho antes. Cuando alguien obedeció a Dios a hacer cosas que nadie había hecho antes. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un pionero. Pionero es el que lo hace primero. Es el que lo intenta. El que abre el camino. El que tumba la puerta. El que trae salvación a toda la familia. Yo soy salvo y yo sirvo al Señor porque una trajo la salvación a mi familia. En mi casa nadie era cristiano hasta que mi hermana se entregó a Jesucristo.
Hoy en día todo el mundo es cristiano. Mira, en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cómo es el espíritu que Dios te dio? De amor y de dominio propio. De poder significa atrevimiento. De poder significa la habilidad de callar el temor. De poder significa la habilidad de oír por arriba de las voces del viento, de las voces de las olas, por arriba de la oposición. Porque todo lo que es de Dios siempre tiene oposición. Nunca le digas al Señor: Señor, si esto es tuyo, pues que todo fluya bien y que se abran todas las puertas y que la gloria tuya. El Señor dice: pero esta oración no sirve para nada, porque no funciona así. No funciona así, porque Dios no te entrega la victoria de una batalla. Dios te da una buena espada y te pone fuerzas en los músculos y en los pies para que tú muevas esa espada. Y tú moviendo la espada, entonces Dios te entrega la victoria. Dios no te entrega la medalla. Señor, voy a correr un maratón. Yo oro que yo gane el primer lugar, dame la medalla. Sí, mi niño, tú eres mi hijo amado, no hay ningún problema. Y mando los ángeles y te ponen la medalla. No, Dios te dice: bueno, entrena bien, come bien, duerme bien, llega temprano. Y cuando suena el pito, sal corriendo con todo lo que tú tienes, que yo voy a estar contigo ahí y tú vas a llegar al final. Nada de lo que Dios pide tiene las puertas abiertas y el camino de gloria y el angelito tocando el puerta. Siempre hay un diablo que tú tienes que tumbar. Siempre hay una resistencia que tú vas a sobrepasar, porque Dios te da alas como el águila. ¿Sabes lo que hace el águila? Cuando viene la tormenta dice: no problem, subo más. Y la tormenta subo más y subo más. Y entonces el águila pasa por arriba de la tormenta. Así es Dios. Dios no cayó la tormenta para que Pedro caminara. La tormenta seguía y Pedro caminó en medio de la tormenta. Tenemos que ser una iglesia pionera. Tú tienes que ser el primero en toda tu familia que haces cosas a la manera de Dios. No tengas vergüenza ninguna que en estas Navidades, cuando te inviten a unas fiestas y esté todo el mundo como el mono, de palo en palo. En Puerto Rico le llaman así: de palo en palo, de palo en palo. Y tú le dices: no, thank you, no, gracias, yo no bebo, yo soy cristiano. Hay alguien, dígame algo ahí, alabado sea Dios. Y tal vez tu hermano o tu hermana o tu papá o tu primo decir: pero tú eres un fanático, te volviste loco. Le dicen: no, tú no entiendes. Es que ahora yo soy el templo del Espíritu Santo. No, menos van a entender ellos. Pero eso es lo que está pasando. ¿Y sabes qué? Yo estoy orando por ti para que un día te pase lo mismo que me pasó a mí, porque es lo mejor que te puede pasar a ti. No tengas temor ni miedo de hablar cosas y de maneras y de formas que nadie en tu familia había hablado. Seamos pioneros, una iglesia pionera. En eso consiste la gracia. La gracia que Jesús compró con su sangre es para que tú te levantes y te levantes y te levantes y te levantes. Para que a tu vida lleguen nuevos comienzos. Para que a tu vida lleguen nuevas habilidades. Tú sabes lo que pasa. Tú sabes lo que pasa cuando tú eres el templo del Espíritu Santo. Dentro de ti está aquel que se movía sobre las aguas. Y el Padre decía: sea la luz. ¡Pum! Y era la luz. Sea el tiempo. ¡Pum! Y era el tiempo. Dice que el Padre daba el comando, pero había uno aquí moviéndose, sobre todo en el poder de Dios. El poder de Dios, en la persona de que está dentro de ti, que tú eres el templo. Ahí está el poder total y absoluto del Dios que creó los cielos y la tierra. Claro que te van a pasar cosas nuevas. Claro que te van a pasar cosas diferentes. Claro que si de verdad tú estás metido con Dios, Dios te va a pedir cosas que tú vas a decir: pero es que yo nunca he hecho eso.
Es que yo nunca he hecho eso. Será yo cuando el Señor me dijo de pastor. No, yo no soy pastor. Yo nunca he sido pastor. Yo no sé predicar. Yo no sé predicar. Yo saqué F en la clase de oratoria. No, pero el Señor no le importa tu pasado, el Señor no le importa tus debilidades, el Señor no le importa tus limitaciones, porque es que Él te puso adentro el Espíritu de Dios, que no hay diablo que lo pueda limitar, que nadie lo puede limitar. En la gracia hay siempre nuevos comienzos. Y hoy que termina este año, este mes que ya terminamos y comienza el nuevo año, yo oro que todos ustedes que están aquí, los que me ven y los que son miembros de esta iglesia, que el Señor los haga pioneros. Comenzando en su casa, en la presencia de Dios. Hoy que estábamos adorando al Señor, una presencia tan hermosa. En la presencia de Dios hay sueños. Tú sabes que Dios se hace presente. Nosotros lo adoramos y clamamos, y viene Él y dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Pero Él no habita Él no habita para una experiencia. Él habita para preñarte. Él habita para preñarte. Así como los llenó. Fueron llenos con lenguas de fuego, fueron llenos. Cuando Él habita, Él algo pone adentro de ti. Tú estás cantando y tú estás llorando y tú estás, qué lindo mi Señor, qué lindo mi Señor. El Espíritu Santo está diciendo, está poniendo una visión allá adentro, está poniendo un ministerio allá adentro, está poniendo una palabra allá adentro, está poniendo un don nuevo allá adentro. Algo Dios está poniendo. Y va a llegar el momento, ya está dentro de ti, va a llegar el momento que usted decir, dale marcha. Dale marcha. Sabes, muchas veces la confirmación la trae un ataque. David era el ungido para ser el líder de los escuadrones de Israel. Se llamó Goliat. En el momento que tú veas que se levanta algo contra de ti, escúchame, esa es la confirmación de que algo que Dios puso allá adentro, Dios lo está llamando a que salga y que se manifieste en algún lado. Alabanza. Hay alguien, dígame algo ahí. Pero el espíritu demoníaco de la religión quiere que tú seas un conforme. No, esta es la manera que se hace. No, tiene que ser de esta manera. No, que ponte este sombrerito. No, que no te hagas esto. Pero no. Tú llegaste en esta noche para decirte que en 2026 algo nuevo. Algo nuevo Dios va a hacer contigo. Tienes que venir el domingo. Mire lo que dice Romanos. El domingo voy para la segunda parte. Mire lo que dice Romanos. Ahora leamos este versículo en el contexto de lo que estoy predicando ahora. Y sabemos que los que aman a Dios. Bueno, a ver. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios? Okay, ese es para ti. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Tú te crees que Pedro iba a tener miedo de pararse en Jerusalén frente a todos los religiosos? Que Jerusalén estaba lleno de extranjeros, porque eran fechas donde celebraban días santos, días especiales, y venían de todas las naciones a celebrar la fecha tradicional judía. Y Pedro se paró ahí. Después que habían matado a Jesús y los estaban buscando a ellos para matarlo también, Pedro se paró ahí y predicó. Y tan efectiva fue la prédica que en una noche se convirtieron 3,000 religiosos que venían de tradiciones de generación en generación a honrar al Dios de Israel de la manera tradicional, a honrar la ley, a traer los sacrificios, a celebrar la misma cultura, la misma costumbre espiritual. ¿Tú te crees que Pedro lo pensó 2 veces? ¿Tú te crees que Pedro tenía miedo? Ninguno, porque ya Pedro había caminado sobre el agua en medio de una tormenta, y él dijo, espérate, si mi Dios tiene poder para que el agua me sostenga, Dios tiene poder para que toda esta gente se arrepienta en esta noche de sus pecados. Mira, sabemos que todos los que aman al Señor, a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Tú eres llamado por Dios. En esta noche aquí hay mujeres que están llamados a hacer cosas extraordinarias para la gloria de Jesucristo, donde van a establecer culturas nuevas, donde van a alcanzar las nuevas generaciones y donde van a traer libertad a miles de mujeres que están totalmente en opresión. Hay alguien que dice amén a esa palabra. Cuando Dios te pida hacer algo nuevo, acuérdate de Pedro. No seas como los otros 11, seamos como Pedro. Los otros 11 se quedaron callados en la barca y se quedaron callados el día de Pentecostés. Pedro no. Pedro decidió tomar acción y hacer algo que nunca antes él había hecho y que nunca antes él había visto que otros habían hecho. Seamos pioneros.